Bueno, desde ayer platicamos que la reapertura gradual en Ciudad de México ya está en marcha, esta transición de semáforo rojo a semáforo naranja que implica la reapertura de muchísimos establecimientos. Está en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo el titular de la Agencia de Innovación Pública del Gobierno de la capital, José Merino. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo nos fue aquí en la capital en el primer día de reapertura con estos comercios de menudeo abriendo? Pues bien, la verdad. Desde ayer se permite la actividad en comercios de menudeo de más de 5 empleados. Ustedes recordarán, desde hace 2 semanas se permitió de menos de 5 empleados en las colonias, barrios de la ciudad, además de trabajadoras del hogar y actividades deportivas individuales y al aire libre. Y la verdad es que digamos, se cumplió la expectativa de tener un proceso de reintegración a actividades paulatino. Hoy, como ustedes mencionan, se reinician actividades en el centro histórico con una serie de reglas importantes. Por ejemplo, se peatonalizaron varias calles del centro, esto para permitir, si vamos a restringir accesos y aforos a negocios, eso evidentemente puede derivar en que las personas hagan filas, y para garantizar que mantengan la sana distancia en estas filas, pues tenemos también que garantizar que se tengan espacio afuera para poder informar y que los peatones tengan espacio para poder caminar. Y además abrirán escalonadamente negocios con números exteriores pares y nones, y todas las reglas, por supuesto, 10 reglas básicas de operación sanitizada dentro de establecimientos, que es la sana distancia, el uso de caretas, sanitización de manos, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que vamos bien, pero recordar, como ustedes mencionaban, la ciudad tiene hoy todavía casi 4,000 personas hospitalizadas, es significativamente menos de lo que llegamos a tener en el punto máximo, pero es un recordatorio de que la pandemia no se ha acabado y que nos podemos reintegrar a nuestras actividades, pero tenemos que cuidar, por supuesto, protegernos para evitar contagios y romper pues toda la cadena de transmisión del virus. José, buenos días. Ayer, Hola. Paraderos, transporte público, mercados fueron cuellos de botella, donde muchas personas se congregaron sin estas medidas de sana distancia, muchos sin el uso del cubrebocas. Esto puede llegar a ser un foco rojo dentro de la apertura, porque por más que un negocio respete las normas, si afuera o en el transporte público no, puede haber un problema. ¿Cómo lo evalúan? Mira, 2 cosas, Enrique. Uno, por supuesto, agradecemos la llamada de atención y podemos fortalecer las medidas de vigilancia e información en estos puntos de congregación que tú mencionas. Pero hay una cosa que es bien importante recordar. Los episodios en el mundo de brotes o rebrotes importantes de contagio usualmente ocurren en lugares concurridos y cerrados. Realmente el estar en un espacio abierto, y eso no quiere decir que no pidamos, por supuesto, que permanentemente usen cubrebocas cubriendo nariz y boca, pero la probabilidad de contagio en un espacio abierto se reduce dramáticamente. Entonces, bueno, tomamos nota, por supuesto, pero sí es bien importante recordar a su auditorio que lo más importante de evitar son espacios cerrados y concurridos, y que de tener que acceder a alguno de estos espacios, pero tenemos que ser siempre protegidos cubriendo nariz y boca. Doctor Merino, esto de los espacios abiertos me lleva a la siguiente pregunta. Una de las industrias, uno de los sectores probablemente más afectados tras la pandemia ha sido el restaurantero, el hotelero. Mañana podrán reabrir con un aforo del 30% en la capital. Y ustedes han presentado el plan de la ciudad al aire libre. ¿Qué quiere decir esto? Y sobre todo los propietarios de cafés, de cafeterías, de restaurantes, ¿cómo podrán hacer uso de y qué deberían de hacer para poder poner? Porque por lo que entiendo, en la banqueta por estos meses podrás poner unas mesitas, unas sillas. De acuerdo, sí. Mira, te agradezco la pregunta. En efecto, en la Ciudad de México el sector restaurantero es uno de los sectores que más empleos directos genera, y estamos hablando de establecimientos pequeños hasta, por supuesto, cadenas de restaurantes. Y el programa emergente de Ciudad al Aire Libre, que durará hasta que tengamos o mude la ciudad a un semáforo verde, lo que implica es que, de acuerdo a las características de la ubicación del restaurante,
pueden poner mesas y sillas al exterior. Entonces, si se trata, pero hay una secuencia, digamos, de prioridad, ¿no? Que el restaurante tiene una terraza propia, pues la mayor parte de las mesas que puedan caber las puede poner en la terraza sin rebasar el 40% del total de aforo. Si tiene un estacionamiento contiguo y despechado, lo mismo. Si no cuenta con ninguno de estos dos, pero cuenta con una banqueta que garantiza un ancho suficiente para dejar 2 metros para peatones, puede mover sillas y mesas a la banqueta, siempre sin rebasar el 40% del total de aforo. Si no cuenta con la banqueta, pero frente al establecimiento hay un carril confinado para estacionamiento debajo de la banqueta, puede hacer uso de ese espacio también para poner sillas y mesas, evidentemente guardando las distancias entre las mesas, etcétera. Entonces, lo que queremos es garantizar que los restaurantes abran, operen, que las personas puedan salir y permanecer en establecimientos para consumir sus alimentos. Oiga, pero que minimizamos la posibilidad de contagio. Dime. Doctor, ¿y habrá alguien que le diga al propietario del café, pues sí, tú sí puedes poner tus mesitas aquí afuera, tú no porque tienes la ciclopista, tú no porque puedes bloquear una calle que tiene... Sí, te agradezco, de verdad te agradezco la pregunta, es súper pertinente. Ayer se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México en la noche, ya muy tarde, toda la serie de reglas, y para hacer todo esto mucho más fácil para los dueñas de restaurantes, pueden entrar al sitio covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias, que de hecho todos los negocios que tienen que abrir tienen que entrar a este sitio a registrarse. Pero en el caso de restaurantes, tenemos habilitado un formulario que hace una serie de preguntas sobre ubicación del restaurante y características, ¿no? ¿Está en una vía primaria, sí o no? ¿Tiene estacionamiento contiguo, sí o no? Etcétera. La próxima semana, de lo que llenen, sí. Perdóname, les da el lineamiento específico para poder mover enseres a la vía pública. Tienen que dar sí a aceptar los términos. Se les genera una hojita con un código QR que tienen que pegar en su establecimiento y tan. Con eso pueden ya empezar a mover enseres a partir de mañana, pero eso por supuesto permite a las autoridades tener la ubicación y las características para poder ir a hacer... José, la próxima semana ya empatan otra vez las medidas con el Estado de México, porque esta semana se desfasaron. Sí, estamos en espera de lo que ocurra con la tendencia de contagios en el Estado de México, ¿no? Nosotros estamos en permanente comunicación con el Estado de México, nada más que hay que recordar, en términos de la tendencia en el valle, en los municipios, digamos, de la zona metropolitana del Valle de México, y el resto del Estado de México, pues no necesariamente son iguales. Entonces, aunque los municipios contiguos a la ciudad tienen una tendencia muy similar a la Ciudad de México, pues el resto del Estado en algunas zonas no. Entonces, bueno, lo que hemos tratado de hacer es empatar en la medida de lo posible. La expectativa es, si todo se mantiene en la tendencia del Estado de México, se muevan al semáforo naranja a partir del lunes. Y justamente por eso es que movimos la reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales el lunes, en la expectativa de que el Estado de México quizá llegue al color naranja también el lunes. Ya para terminar, doctor Merino, la recomendación a pesar de esta reapertura sigue siendo, si no tienes nada a qué salir, quédate en casa o... Totalmente. Sí, son 3 reglas básicas, Daniela. Si no tienes que salir, no salgas. Si sales, protégete, y eso implica cubrir nariz y boca, sanitizar manos y mantener por lo menos 1,5 metros de distancia. Y 3, al menor síntoma de una gripa, un tos, cualquier síntoma respiratorio, resguardarse, mandar el mensaje de texto 51515 con la palabra COVID-19, y esto nos va a permitir canalizarlos a atención hospitalaria en caso de que sea necesario. Y un recordatorio bien importante. Lo más común en los episodios de rebrote de muchas ciudades y países del mundo es jóvenes que se contagian, son asintomáticos, que no manifiestan ningún síntoma, pero llegan a sus casas
a contagiar a personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, mayores de 65 años, que sí pueden potencialmente desarrollar síntomas más serios. Entonces, pues nos tenemos que cuidar absolutamente todos, ¿no? Y cuidar a nuestros miembros del hogar y al resto de los miembros de la sociedad y de la ciudad. Ojalá que el mensaje sea recibido y escuchado, sobre todo por los jóvenes, que con más cosas abiertas pues van a querer salir más. Gracias, doctor Merino. Nada que agradecer, un abrazo.